Muy buenas tardes. Mi nombre es David Misari Torpoco y soy profesor del curso de Redacción Jurídica y Latín Jurídico. El tema trata sobre la problemática en cuanto a los escritos judiciales derivados a la terminología y los aspectos gramaticales y ortográficos. ¿Cómo es esto? Se ha detectado no solamente en demandas, denuncias o resoluciones la falta de capacitación que el abogado, sobre todo el profesional, tiene al momento de redactar sus escritos, sino también el desconocimiento del lenguaje. Hablo del lenguaje usual como del lenguaje jurídico. Y acá viene la primera diferencia que debemos rescatar. Cuando se trata un curso de redacción jurídica, no se trata propiamente la enseñanza de los documentos o los escritos judiciales. Hay personas que piensan que al llevar un curso de redacción jurídica se le va a enseñar cómo redactar una demanda o una denuncia desde la primera sesión, y están equivocados. ¿Por qué? Porque uno no puede correr sin aprender a caminar. Me explico. Para redactar una demanda o una denuncia, primero se tiene que saber la estructura de estos documentos. Luego, una vez que ya uno aprende esta estructura, recién puede empezar a corroborar o comprobar a través del artículo 424, en el caso del Código Procesal Civil, cuáles son los requisitos para una demanda. Pero ¿qué sucede con otro tipo de escritos? Las personas, por lo general, y esto se ve en varios profesionales, usan plantillas, formatos o modelos. ¿Para qué? Para rellenar de datos o cambiar datos, pero no están aplicando un raciocinio ni tampoco están fundamentando el escrito en sí. Solamente cambiar datos no nos conduce a nada, porque estamos imitando, estamos copiando, pero no estamos produciendo. Y el derecho en sí es producción argumentativa. Tenemos dos elementos, el discurso por escrito y el discurso oral. Abogados que piensan que como se habla se debe escribir, están un poco errados, porque tanto la oralidad como la escritura tienen sus propias reglas. Para un discurso oral, lo adecuado será obviamente aprender un curso de oratoria, en este caso oratoria jurídica. Pero para un discurso por escrito es necesario aprender no solo redacción jurídica, sino también lenguaje jurídico, que es algo que no se está llevando en varias instituciones. A diario se ve en la publicidad que hay instituciones que solamente muestran cursos de redacción jurídica, en algunos casos completos, en algunos casos no tan completos, y en otros casos hay instituciones que denominan redacción jurídica, pero solamente te ofrecen modelos, y eso no es redactar. ¿Cuáles son los estamentos de la redacción? Primero, aprender lo que es el lenguaje jurídico. Una vez que yo capte el uso de las palabras adecuadas para los escritos y documentos, recién voy al segundo nivel, que es la redacción jurídica. ¿Y qué tema se trata en la redacción jurídica? Se trata precisamente de añadir o de incorporar estas palabras, tanto técnicas como usuales, a los escritos. Se trata de corroborar la terminología adecuada a través de los usos de diccionarios o libros, textos de redacción jurídica, de lenguaje jurídico, de lógica jurídica y de argumentación jurídica. Autores hay varios, pero más hay textos en el ámbito internacional, en el extranjero. En el Perú no se ha trabajado o no se ha desarrollado de manera amplia, pero ya existen algunos textos de redacción jurídica que están circulando, los cuales son muy buenos, dicho sea de paso. Pero se tendría que trabajar y profundizar aún más, porque para realmente conocer y aplicar las técnicas de la redacción, no solamente se tiene que leer, sino se tiene que ejercitar. Toda práctica va a conducir al profesional, obviamente, a una calidad y a una eficiencia en sus escritos. Uno de los problemas de la redacción ocurre en el mal uso de los gerundios. Por ejemplo, palabras como notificándose, juzgándose, sentenciándose, señalando, ¿no? El famoso señalando mi domicilio procesal, cuando solamente debería ser señalo mi domicilio procesal o señalo como domicilio procesal, sin el gerundio. Es una aplicación innecesaria. También los famosos arcaísmos y formulismos jurídicos. Y de esto está plagado el lenguaje forense. ¿En qué sentido? Cuando uno revisa un expediente judicial,
lo primero que va a encontrar, palabra más, palabra menos, es una lista de arcaísmos. Palabras como fojas, palabras como otro sí digo, palabras como conforme, que ya no deben tener una aplicación actual. Se tiene que cambiar. Fojas se cambiaría por folios. Otro sí se debe cambiar por además digo, ¿no? Entonces, son estas palabras que entorpecen y retardan el aprendizaje de la redacción. El abogado muchas veces no es culpable de ello, porque de manera inconsciente toma modelos y en estos modelos viene plagado de estas palabras arcaicas. Entonces uno asume pensando que está bien y lo plasma en su escrito, pero no necesariamente es así. Por eso yo no recomiendo esto a criterio personal, que se compren libros que digan 100 modelos de demanda o 1000 modelos de escritos, porque los modelos en la estructura pueden estar bien, pero en la escritura están mal, pésimos. Se los digo por experiencia propia porque los reviso, no solamente de manera personal, sino también en clase con los alumnos que trabajo. Entonces no confíen en estos libros. Lo que yo recomiendo es aprender al abogado que ellos mismos puedan redactar sus escritos y formar sus propios modelos. Entonces, uno tiene su laptop, su computadora, y uno puede archivar en su carpeta sus propios escritos, pero ya bien redactados. Hay que tener en cuenta ese factor como punto número uno. El otro punto, el cual hace también dificultoso el aprendizaje de la redacción jurídica, son las faltas ortográficas. Y esto ya se aleja un poquito quizá del ámbito judicial para recurrir al ámbito del lenguaje usual. Abogados que no saben colocar tildes en las palabras mayúsculas, cuando la RAE, en la versión oficial de su libro de 2010, ya ha establecido que las palabras, aunque se escriban en mayúscula, tienen que llevar tilde. Otro aspecto es que colocan 2 puntos en los encabezados de las demandas. Por ejemplo, señor juez del Cuarto Juzgado Civil de Lima, 2 puntos y aparte. Nunca se debe colocar esos 2 puntos. Esos signos no van ahí. Simplemente se coloca el encabezado y nada más. El error también ocurre cuando se redacta la fecha. Finaliza el escrito después del famoso por lo tanto, por lo expuesto, ¿no? Solicita usted, señor juez, etcétera, y colocan la fecha, ¿no? Lima, 4 de agosto del 2019, punto. Ahí también hay 2 errores. No es del 2019, sino de 2019. Hay que tener cuidado con la preposición. Y no se le coloca punto, sea en una fecha que acabe o en una fecha que esté como encabezado. No se debe colocar el punto, ojo con ese detalle. Después también ocurre algo interesante con las abreviaturas. Y acá sí hay muchas demandas y otro tipo de escritos que cuando colocan abreviaturas en palabras como manzana, calle, jirón, avenida, suelen colocar la primera letra de la abreviatura con mayúscula. Ejemplo, avenida, colocan la A mayúscula y la V y punto. Manzana, la M mayúscula, la Z minúscula y punto. Está mal. La RAE, nuevamente, del 2010, ha establecido que estas abreviaturas ahora van en minúscula. Avenida será con A y V minúscula. Manzana con M y Z minúscula. Jirón con J y R minúscula. Solamente permite el uso de las abreviaturas iniciales con mayúscula cuando son tratamientos. Ejemplo, señor, usted, fray, reverendo, don, etc. Ahí sí, señor abreviado es con S mayúscula y R minúscula. Pero, ¿por qué será así? ¿Por qué la RAE establece que en los tratamientos sí la S tiene que ir con mayúscula y en las otras palabras no? Por una cuestión de respeto. Entonces, las normas gramaticales también trabajan con principios. Principio de universalidad, el principio de respeto y otros principios que hay que tener en cuenta a la hora de aprender este curso. Bien, decía que aparte de los arcaísmos, también el abogado recurre a los formulismos o palabras en las cuales redondea el asunto, el texto, y en vez de enriquecerlo, lo empobrece. Debemos quitarnos el chip como profesionales del derecho que palabras ampulosas o palabras innecesarias ya no deben figurar en los escritos. Un ejemplo con unas palabras, digamos, del lenguaje usual, ¿no? Cuando la mamá le pregunta al niño si ya comió el almuerzo, el niño que le dice, sí mamá, ya he comido la comida. Para empezar está redundando y está utilizando varias palabras que ya no debe usar, cuando solamente pudo haber dicho,
sí, ya, comí. Nada más. Entonces, esto sucede lo mismo con los escritos jurídicos. Y no solamente esto, sino también los pleonasmos o las redundancias y los circunloquios. Los circunloquios es algo que el abogado también tiene que cuidarse, porque emplea verbos muertos o palabras baúl. ¿Cómo es esto? En vez de decir poder hacer, dos palabras, solamente haremos. Poder lograr, lograremos. Entonces, debemos de cuidarnos bastante al saber qué palabras va en el texto y qué palabras no. Qué palabras coloco en mi documento y qué palabras no coloco. Tenemos la mala costumbre, y hay que decirlo así, que pensamos que como es abogado, tiene que rellenar el escrito de palabras y tiene que el escrito parecer magistral, ¿no? Para que digan, ah, mira, mi abogado es eficiente, ¿no? Mira todo lo que escribe. Pero en realidad no, está alterando los principios básicos del lenguaje jurídico. ¿Cuáles son? Son tres: claridad, brevedad y concisión. ¿Dónde encuentro estos principios? Bueno, en los textos de redacción jurídica o en los textos de lenguaje jurídico, pero si quiero ser más procesalista, en el artículo 130 del Código Procesal Civil. Lo que ocurre es que muchos a veces no investigan estos aspectos, no saben cuál es la formalidad que debe tener un escrito al momento de redactar, cuando este mismo artículo ya mencionado ahí lo establece. En la demanda tenemos los requisitos del artículo 424, pero para la forma de un escrito simple está el artículo 130 y 131 del Código Procesal Civil. Uno de los problemas que también suele verse a diario en la redacción jurídica es el uso de las mayúsculas, no tanto al iniciar la oración o la frase, porque esto de por sí es básico que uno va a aplicar, sino en palabras sueltas o palabras vacías. Por ejemplo, hay abogados que piensan que la palabra despacho tiene que ir con D mayúscula, así no sea una palabra que inicie. Y eso está mal. Despacho tiene que ir con D en minúscula. Escríbalo así, no hay ningún problema. Lo mismo sucede con la palabra juez. Piensan que juez en el escrito, y esto se ve en varios escritos, es con J mayúscula, cuando juez es con J minúscula. Y aquí no se le está quitando respeto ni desprestigiando la autoridad. Simplemente se está cumpliendo con las normas gramaticales, con las normas de la ortografía. Entonces, hay que aprender a asimilar estos conceptos y no escribir como se nos dé la gana. Recuerden que la mejor presentación que va a tener un abogado es precisamente su escrito. ¿Qué abogado no quiere redactar bien? Entonces, tiene que empezar a formarse en cursos de lenguaje jurídico y redacción jurídica. ¿Para qué? Para que una vez que ya tenga esta formación, esta capacitación, recién pueda llevar un curso de redacción de escritos y documentos jurídicos, donde ahí sí, desde la primera sesión, se le puede enseñar a redactar una demanda desde cero sin ningún problema, porque ya va a conocer qué palabras emplear, cuándo utilizar un gerundio y cuándo no, cómo colocar una abreviatura, cómo escribir las mayúsculas, cómo usar los tratamientos, qué circunloquios no debe emplear, qué formulismos debe evitar, qué arcaísmos ya no debe redactar, etc. Pero si no conocemos estos elementos, entonces no pensemos a la volada en redactar una demanda sin saber esto. Yo no me imagino pues a un infante de 6, 7 años queriendo hacer un ensayo científico o un artículo científico. El niño no va a poder hacer si es que no necesita la preparación adecuada, si es que no está preparado. Entonces lo mismo va a suceder acá. No podemos aventarnos a redactar una demanda, una denuncia o creer que ya lo sabemos cuando realmente seamos conscientes de que nos falta esa preparación. Este curso, por eso lo digo, no se está tomando muy en serio en las facultades de Derecho. La vía que el abogado o el profesional, sea el estudiante o incluso los jueces, pueden recurrir son a instituciones de índole privada. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Derecho ya no se está llevando estos cursos. Y las pocas facultades que aún lo mantienen enseñan otras cosas. Llaman al curso de redacción jurídica, pero enseñan lógica jurídica o simplemente le llevan modelos o terminan explicándoles sobre los procesos de conocimiento, abreviados, sumarísimos, que no tienen nada que ver con la redacción. Para eso ya hay curso de procesal civil. Entonces, hay que tener cuidado con esta materia. No es para tomarla ligera, no es para tomarlo en juego.
Y como preocupación precisamente de esta necesidad, hemos considerado oportuno con el profesor Abanto Valverde trabajar un libro de redacción jurídica. ¿Y por qué les digo esto? Por la sencilla razón que el libro contiene los elementos básicos para que el abogado, el estudiante y el profesional pueda aprender a ejercitarse en esta materia. El libro que ustedes están viendo está actualizado, tiene las normas vigentes de la RAE, por eso que la publicación es de este año, del mes de febrero de 2019. ¿Qué muestra este libro? Lo que el abogado tiene que saber respecto a los términos, cómo evitar los arcaísmos, qué abreviaturas usar, cómo emplear las mayúsculas, cómo usar correctamente los gerundios y sobre todo los signos de puntuación, que es algo en la cual también padecen muchos. Entonces, ¿cómo se evita eso? Hay precisamente reglas y técnicas para poder evitar eso. También cómo evitar los pleonasmos, ¿no? Esto que en el lenguaje usual se ve de manera cotidiana. Es como cuando uno sube a una combi o a un bus y el cobrador, ¿no?, le dice avanza para atrás. Increíble, ¿no? ¿Cómo voy a avanzar para atrás si todo avance siempre hacia adelante, ¿no? O estamos en un lugar y te dicen sube arriba. Ah, no sabía que también se podía subir abajo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Algo que se ve más en las denuncias, cuando sobre todo toman la declaración, digamos, de una persona que ha sido agraviada, ¿no? En la denuncia se ve o se lee, ¿no?, que esta persona te agravió, ¿cómo lo hizo? Me golpeó con los puños cerrados. Con los puños cerrados. ¿Podría una persona golpear con los puños abiertos? Entonces, hay que tener cuidado con estas redundancias, sobre todo ya en términos forenses. Por ejemplo, hay varios civilistas que están acostumbrados a redactar en el libro de personas, ¿no? Dicen la persona humana. Interesante. ¿Acaso también hay la persona mineral, la persona animal? Se entiende que la persona ya evoca a un ser humano. Y así otros términos que hay que tener cuidado en las redundancias, que en el libro estamos mostrando cómo evitar eso y cómo mejorar la calidad del escrito. Luego los circunloquios y por último, efectivamente, está cómo elaborar una demanda de manera correcta y no tener errores, ¿no? Paso a paso, estructura por estructura. Entonces, no hay ningún problema en que uno diga, ya no sé cómo redactar mi escrito. Hay distintas herramientas. El libro que ofrecemos es una de ellas, pero en el mercado hay muchos otros libros más. Ya depende de cada quien adquirir los materiales y los recursos necesarios para su aprendizaje y capacitación. Pero sí es importante la formación que tenga el abogado desde las aulas universitarias o desde su despacho. ¿Por qué les digo esto? Como experiencia, también he conocido a algunos doctores que quizá por distintos motivos, ¿no?, que paran viajando por dar cursos o teniendo casos en provincia, entonces no tienen tiempo para, digamos, llevar el curso de redacción jurídica, pero hay formas de poder llevarlo, ¿no? Una de las formas que vengo también tratando con alguno de ellos es el trato, digamos, como asesorías en redacción jurídica. Entonces ya no hay excusa para aprender. Se puede requerir los servicios de un profesional, se acerca al despacho y decir, ¿en qué falla usted, doctor? Cuénteme, estoy para ayudarlo, estoy para apoyarlo. Mira, yo no sé cómo redactar esto, o está bien, a ver, revisa esto, si tengo fallas, explícame esto, cómo funciona, cómo se aplica, etc. Y se trabaja. Ahora los profesores de redacción tienen esa labor. No se trata solamente de la labor inquisitiva, de decir, mira, esto está mal, ¿no? Y no es así, eres un bruto, eres un burro. Eso no. Se tiene que enseñar, porque para corregir también hay maneras de cómo transmitir la enseñanza. La formación sería ideal y adecuada que todos los abogados en el Perú sepan redactar, porque así no solamente disminuiríamos la carga procesal en esa materia, sino que también ya no tendríamos la dificultad de caer en la ignorancia. Entonces, reitero, aprender a redactar un documento en nuestro país no es difícil, pero sí requiere de una capacitación, de una formación y sobre todo de una disciplina. Un consejo que les puedo dar es que nunca dejen de leer, porque el que lee y sobre todo el que trabaja las obras, analizando textos, investigando, elaborando artículos o redactando incluso documentos, solamente va a mejorar su capacidad y su calidad de sus escritos. Pero que no lee, lamentablemente se va a quedar. Hoy en día
los abogados también tenemos un poquito de dificultad en leer textos, ¿no? Debido a las redes sociales, la tecnología, los dispositivos móviles y otros recursos electrónicos que distraen y nos alejan de lo que realmente nos concierne, ¿no? Que es el estudio y el conocimiento. Hay tiempo para todo. Yo no digo que esté mal que usen celulares o que usen tales dispositivos. Está bien que los usen, pero que no desperdicien mucho tiempo en ello, ¿no? Hay personas que prefieren estar, digamos, en el WhatsApp, en el inbox todo el día, y cuando le preguntas qué obra has leído en la semana, no saben ni qué decir. Y eso también es parte de una mala disciplina, porque también debe hacerse un espacio para leer a diario. Lo recomendable para ejercitar la lectura es leer todos los días media hora. Empezar por solamente 30 minutos al día. Y va a ver que poco a poco el hábito se le va quedando y luego será un poco más, y un poco más, y un poco más. La redacción no solamente se aprende escribiendo, sino también leyendo. Y leer buenas obras, no leer cualquier cosa. Porque si quiero redactar bien, tengo que leer a los grandes pensadores, a los mejores escritores, a las obras de investigación, a los trabajos de metodología, etc. De lo contrario, voy a estar perdido. Casi igual sucede con las personas o los profesionales que ya llevan una maestría o un doctorado y tienen que redactar la famosa tesis. El dolor de cabeza de muchos, el proyecto de tesis y la tesis. Y esto también requiere de una redacción no solamente jurídica en el ámbito judicial, sino de una redacción y ortografía académica. Y hay que también saber diferenciar esto. La redacción académica también tiene sus propias normas, así como la redacción jurídica. Y es un poquito más tedioso en algunos casos. Así que si piensan que hay cursos que por ahí dicen, mira, yo tengo la clave para enseñarte tu tesis en 5 pasos, están mintiendo. No les digo que eso sea fácil, así, pero se puede aprender, pero en un cierto tiempo. Entonces hay que tener también cuidado con ello, ¿no? Bien, por último, no queda más que agradecer al público, a los que nos están viendo. Recuerden siempre los puntos que les dije. Recapitulemos a modo de conclusión. Primero, aprender el lenguaje jurídico. Luego, aprender las técnicas de redacción jurídica y después las técnicas de redacción en los escritos jurídicos. Son 3 fases, 3 niveles. No confundamos un nivel en el cual quedamos a acaparar todo. No es así. Entonces, es lo primero que se debe aprender. Lo segundo es a revisar bien nuestros escritos. Una vez que ya terminé, tengo que volver a darle una lectura para detectar los errores y corregirlos. Y si no me gusta alguna palabra, la reemplazo por algún sinónimo o simplemente modifico o la retiro en último caso. Y tercero, no dejar de leer nunca. La formación del abogado en sí debe trabajar a la par, tanto en la redacción como en la lectura. ¿Y qué obras puede leer un abogado? Como les dije, buenas obras. Pero les voy a dar algunos títulos para que puedan adquirir estos libros. Si recurrimos a la literatura clásica, tenemos las obras de Dostoyevsky, como Crimen y Castigo, Diario de un escritor, El jugador, entre otras. Si recurrimos, digamos, a una literatura algo contemporánea, tenemos pues las obras de John Grisham y de Scott Turow, que son obras que ya se encuentran en el mercado y las pueden adquirir a precios cómodos. Son obras en las cuales estos autores tratan sus casos que en su experiencia profesional han llevado y las narran a manera de novela y cuentos. Entonces uno puede captar ahí y tener la esencia del abogado. Cómo el abogado investiga, cómo el abogado redacta, cómo el abogado resuelve ese caso. Entonces está, como quien dice, matando 2 pájaros con un solo tiro, ¿no? Porque está leyendo una obra que tiene una novela de índole judicial y a la vez está aprendiendo cómo redactar esos términos. Entonces, no hay excusa para decir yo no sé redactar. Recuerden eso siempre. Las excusas y los pasatiempos o debe quedar a un lado. Lo que debe hacer el abogado moderno es prepararse, conocer bien lo que va a redactar, no quedarse. La investigación, señores, dice mucho de un profesional. El profesional que no investiga se va quedando. Pueden ser muy buenos litigantes, muy buenos procesalistas, pero también la investigación les va a dar un plus.
Imagínense un docente que no investiga. ¿Qué sería de él? Sería siempre un docente mediocre, por así decirlo, porque no aspira y no presenta nada nuevo. Los conocimientos están a disposición de ustedes. Los libros siempre serán los amigos que esperan ser leídos, sea en casa, sea en su oficina o sea en algún otro lugar donde usted tenga un momento solo dedicado a la lectura. Para escribir hay que primero saber leer y para leer hay que saber investigar. Solamente de ese modo un profesional puede llegar a ser completo. No digo perfecto ni ideal porque eso no existe, pero sí completo dentro del ámbito que le compete, sea en el ámbito judicial, sea en otros ámbitos o en otras esferas o en otras carreras. Entonces, siempre el abogado debe de distinguirse por tener una preparación. No hace falta que sea un erudito, un abogado culto, pero al menos que sí tenga una sólida formación en lectura, en redacción, en historia y en filosofía. Son temas que están al alcance de todos. Bien, señores, sin nada más que decir, eso ha sido todo y espero les haya gustado esta pequeña introducción a lo que es la redacción jurídica. Muchas gracias.